Nosotros, el ex gobernador de la provincia, el ingeniero José Luis Gioja. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá en el programa. ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes, bienvenido. Para los televidentes, bueno, para todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien. La verdad que bien, analizando lo que es hoy la política. Decíamos, pasan tantas cosas en este país que parece que un fin de semana fuera un mes. ¿Cómo lo analiza usted? Difícil. En base a la experiencia de haber estado formando parte en la época de Duhalde de lo que era esa presidencia de la Nación y 12 años como gobernador de San Juan. ¿Cómo analiza usted este momento que está viviendo el país? A mí me permite ser pesimista, ¿qué quiere que te diga? No voy a mentir, porque esta película la vimos en colores en el 2018 y la vimos en blanco y negro con De la Rúa a fin del siglo pasado y el resultado fue el mismo y los actores fueron los mismos, porque Sturzenegger estuvo con De la Rúa, porque Bullrich estuvo con De la Rúa, porque Sturzenegger, Bullrich, Caputo estuvo con Macri y pasó lo que pasó en el 18, igual que ahora. Yo me acuerdo, porque bueno, esto de las bandas y demás, también fue así en el 18 y también fue así la apertura el día siguiente a la eliminación, entre comillas, el cepo, que no es eliminación. Estuvo tranquilo un par de semanas, un mes, y después se fueron 45.000 millones de dólares, chicos. Se fueron ¿en qué? En sostener, en tratar de sostener el precio del dólar dentro de las bandas que se habían fijado. Y no pudieron. Espero que hoy no pase lo mismo. Ahora dicen, José Luis, que la situación no es la misma por la cuestión vinculada a que el déficit fiscal no existe y que consolida reservas el Banco Central. ¿Eso cómo lo ve? Ahora yo pregunto, y le pregunto a usted que por ahí sabe más que yo de estas cosas, ¿no? ¿Se va a poder sostener el no déficit fiscal hasta ahora? ¿Va a poder vivir el país sin obra pública? ¿Va a poder vivir el país con el castigo a los jubilados? ¿Va a poder vivir el país sin los fondos necesarios para educación, especialmente la educación superior? ¿Va a poder vivir el país sin fondos para la salud? ¿Va a poder vivir el país sin fondos para la discapacidad, chicos? Están sacando pensiones graciables y hacen una propaganda por ahí que ponen una radiografía de un gato y dicen que era de un discapacitado. Mentira, es para complicar todo ese tema de la asistencia que el Estado tiene que darle, obviamente, al que está mal y no puede. Porque además, ¿ustedes creen que lo social va a seguir así, va a aguantar? Ahora, José Luis... Porque, a ver, perdóname, sí. Tener superávit fiscal en estas condiciones, bueno, es fácil. ¿Cuántas obras públicas hay paradas en San Juan? Ahora, yo le hago una pregunta. Creo que el gran triunfo que ha tenido Milei ha sido de los discursivos. Impuso un mensaje... Lo discursivo porque dice una cosa en campaña y hace otra en gobierno. Pero digo, hoy hay muchos sectores que aún siendo perjudicados por muchas de estas medidas, tal cual usted lo anunció, y sin embargo siguen apoyando. Porque se hartaron de lo anterior y ahí tenemos que hacernos la autocrítica. Bueno, nosotros, ese punto no es menor. ¿Se hartaron de lo anterior? Sí, y tenemos que hacernos la autocrítica. ¿Y por qué no la ha hecho todavía la autocrítica el justicialismo? Sí se ha hecho, hermano, bueno, se ha hecho. No tenemos mucho de eso. Bueno, lo que pasa es que las autocríticas no son para andarse flagelando en público, no. Hay que hacerla donde corresponda y en función de lo que viene también. ¿Y qué conclusiones han sacado? Que hace falta una renovación del discurso, que hace falta una renovación de personas, que hace falta volver a generar esperanza en la gente, que hace falta demostrar que lo que se hizo sirvió, que es mentira todo esto, que lamentablemente... ¿Y parar el país no es más de lo mismo, José Luis? Parar el país es reivindicar derechos, Juárez. Si vos tenés un derecho y no te están cumpliendo, tenés formas constitucionales de protestar. Lo que no es constitucional es no permitir que precisamente haya protesta, como hacen con los jubilados, como hicieron golpeando a la señora esa, golpeando a los jubilados, hermano. Ahora, a ver, además, 350, 380, no sé cuánto, de la mínima, un jubilado, ¿cuánto puede? sin los remedios. Claro, están severamente castigados, eso está clarísimo. Pero, a ver,
Por eso hay superávit fiscal. Porque cuando estos hagan las cosas como tienen que hacerlas, el Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que ser solidario, el Estado tiene que garantizar un mínimo de justicia social y no decir que la justicia social es una estafa, porque alguien la tiene que pagar pensando que la va a pagar el que tiene plata. No, no, la comunidad se organiza y la solidaridad debe existir. Ahora, José Luis, ¿y cómo y se no salva? solamente un sector, perdóname, porque fíjate un ejemplo, Juárez, un solo ejemplo. En el tema impositivo, de los impuestos progresivos, digamos, se modificó. El de bienes personales se le bajó la alícuota. ¿Quiénes pagan bienes personales? Los que más tienen. Se le bajó del 1,5 al 0,7, creo 0,6, 0,5. Ha caído esa recaudación, pero a su vez se le pone impuesto a las ganancias a los laburantes. Se le deja el impuesto a las ganancias a algunos jubilados, se le deja. ¿Cómo es? A ver, los que tienen, los que están manejando esto, flor, y siguen. Porque esto, ahora, a ver, el tema de la bicicleta ahora están cambiando y están ganando, muchachos. José Luis, pero para que exista un modelo diferente tiene que estar encarado en una persona. Esa persona es la que tiene que generar ese entusiasmo. Sí. Hoy no se ve en el justicialismo esa persona que, digamos, encabeza un movimiento que le genere expectativa. Estas cosas no son de un día para otro, no son. Pero usted, de lo que ve, ¿quién ve como posibilidad? Yo lo que digo es que el justicialismo es una cantera de producir muy buenos dirigentes y dirigentas. Muy buena cantera de producir. Y yo creo que tenemos que volver también a rescatar la juventud. No tanto rescatar, sino a darle espacios a la juventud como otrora tuvo el justicialismo. Y creo firmemente que lo que tiene que venir tiene que ser algo nacional, con banderas bien celeste y blanco, bien amplio. A ver, que tenga un programa que tenga que ver claramente con defender los intereses de nuestro pueblo. ¿Qué es esto de decir lo que se dice de Malvinas, chicos? Que los Kelper tienen que opinar. ¿Qué país del mundo, en qué lugar pasó eso? Díganme en uno. Ahora, José Luis, ¿en qué lugar del mundo pasó todo ese eso? tipo de cosas expresadas políticamente, sí, es una expresión no menor, viniendo de ustedes naturalmente, pero en términos institucionales el justicialismo no se ha expresado. No sabemos nada de qué piensa el justicialismo nacional y no sabemos nada de qué piensa el justicialismo local. Sí, sabéis, somos oposición y localmente somos oposición. Tenemos, pero no se expresan mucho. La igualdad no es uniformidad de ninguna manera. Y el justicialismo, yo lo digo siempre, nunca ha sido un colegio de señoritas o de chicos con muy bien en conducta, ¿no? Siempre hemos sido, porque es un partido o un movimiento político con muchísima vocación y con muchísimas aspiraciones. Entonces este debate interno existe y bienvenido sea, porque la única paz que nos sirve es la de los cementerios, están todos quietitos, nadie se mueve, todo en su lugar. No es eso el justicialismo. Y a mí me parece que se va a dar un proceso importante. A ver, chicos, en Capital Federal, el adversario número uno del justicialismo, siempre perdíamos en Capital Federal. Se juntó el 90 y pico % del peronismo en Capital Federal, con un frente, con un candidato que no es nuestro, que es del campo nacional, como ahora, es Santoro, y hay posibilidades de salir primero. Ahora, José Luis. Ese ejemplo de Capital, si nos llega a ir bien, y es el mes que viene, es en mayo, yo creo que va a servir para ordenar también el resto. Ahora, hoy hay una noticia importante. Sí, en Buenos Aires, que es el bastión número uno del peronismo a nivel país, yo le diría que Cristina es la principal opositora que hoy tiene Kicillof. Sí, anunció que iban a hacer... Es buena. Está bien, pero ha sido durante todo este tiempo la principal crítica, como fue también, tal vez la principal crítica de Alberto Fernández. ¿Vos crees que nosotros nos formemos, nos miren las uñas, a ver si están cortadas, a ver si... No, somos como somos. Son bravos. Somos como somos, hay interés, hay pasión, y no es, insisto, uniformidad, no es uniformidad. Pero lo de Cristina de ayer es bueno, lo de hoy es bueno. Es bueno porque es un signo
un avance hacia esto que queremos. ¿No los une el amor? unidad. ¿Los une el espanto? Las dos cosas. Lo que no es malo. Entenderlo así no es malo. Yo solía decir en algunas épocas, yo ratifico ahora que el justicialismo es como una cosa o como alguien que va al borde del precipicio, mira para abajo, ve que está todo muy complicado, se corre y arregla. Yo creo que va a pasar eso finalmente. Vamos a hacer eso. O sea, vamos a hacer eso. O sea, se están reproduciendo. Porque lo que hay que oponerse, hay que armar la oposición. Ahora, hay que armar la oposición. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Dentro del equipo de Milei, yo no sé si no hay varios peronistas también, ¿no? Pero deben haber. Pero le digo que yo son diría muchos, que es peronista. Sí, no, pero Scioli era hasta hace poco el candidato a presidente. Franco era un dirigente que tenían muy fuerte. No, Franco nunca fue peronista. Bueno, pero era cercano. Franco era amigo de algún peronista que lo puso en el Banco Provincia. El Banco Not y estuvo en el Banco Mundial, creo que estuvo, ¿no? Sí. Bueno, Scioli. Claro. Scioli lo puso en el fondo estuvo representando a la Argentina. Bueno, y cuéntame, ¿cómo está usted de salud? Bien, hermano. Bien. Bien y con ganas, que eso es lo más lindo, ¿viste? Vienen elecciones acá a nivel legislativo. ¿Sí? ¿Cuándo? Muchos lo mencionan que anda con ganas de presentarse de nuevo, ¿cierto o no? Yo ando con ganas de... Lo mencionó su hermano. No, yo ando con ganas de participar, de ayudar, de hacer. Yo te diría, en términos de albañilería, si querés, tengo el mameluco puesto, las alpargatas puestas, con todas las herramientas para empezar a trabajar. ¿En qué es lo mejor? En lo que sirva para la construcción de esta oposición que tiene que juntarse para poner un freno a todos los abusos que hasta hoy están demostrando crueldad en el manejo del gobierno nacional. ¿Y cómo está el justicialismo sanjuanino? Y estamos. Pero eso no es una definición, flaco, esa no es una definición. No, yo creo que estamos haciendo esfuerzos para consensuar, porque ¿qué pasa? Fíjense en qué pasa, porque es complicado. Hay dos temas no resueltos. Lo que estas medidas de Milei, de suspender las PASO y demás, hacen que no haya un método para elegir candidatos. Lo que no es menor, ¿eh? Lo que no es menor. Porque las PASO le solucionan el problema. Las PASO no solucionan porque las PASO siempre ayudan a la oposición, no al oficialismo. Cuando la oposición tenía PASO, se mataban y después venían todos juntitos a la mano y hacían buen papel en la elección. ¿Y ahora? Y ahora tenemos que ver cómo vamos a elegir los candidatos nosotros, porque la carta orgánica, además, como se elegía con PASO, no dice nada de la elección de candidatos. Porque no... ¿Van a tener que modificar la carta orgánica? Primer problema. Y segundo problema, chicos, que no es menor. ¿Quién sabe qué es lo de la boleta única? ¿Quién? No sé si ustedes saben. Yo la verdad que he visto un par de boletas en Santa Fe, un lío. Vamos a tener que salir a explicarlo, porque no se reparte la boleta única, como se repartía el voto. Ahora es cierto, pierden las estructuras partidarias. La gente se va a encontrar en el cuarto oscuro con todos ahí en la misma boleta. Pero a ver, se hablaba de que las roscas partidarias, de que entre los dirigentes los partidos se elegían, bla, bla, las PASO. Se terminó con eso. Ahora que las PASO son caras, que todo lo que sirva para hacer mucha democracia, mucha representatividad. Si es interna partidaria abierta o cerrada. Pero además, ¿y cómo es? ¿Y cómo la van a hacer? Pero si no lo tienen en la carta orgánica, ¿la tienen que modificar? Hay que modificarlo, hay que acordar un proceso. Un método. Un método. Ahora, que va a dejar heridos por todos lados. Es probable. Si somos ¿Quién maneja la ambulancia recogiendo esos heridos? Lo que pasa es que están haciendo cursos todos, ¿viste? Todavía no sacan el carneo. Sí, de eso estoy seguro. Entonces, habrá que acelerar ahí, hay que decirle al profe que ¿Usted cree que tienen que llegar a acordar una lista única? Sí. ¿O van a tener que ir a elecciones? No, yo creo que acordar una lista que represente lo nacional, lo popular. Sí, confío en esto porque creo que... Porque además es difícil, en San Juan solamente se eligen 3 diputados nacionales y en el mejor de los casos, para todos, es 1. De manera que hay que armar toda una estructura para una sola candidatura. Porque cuando el gobernador, el vice, a pesar que en la última se violó la constitución provincial, el gobernador y vice se elige con diputados.
pero cuando es gobernador, vice, diputados nacionales, senadores, intendentes, concejales, diputados provinciales, es distinto. El escenario es otro. Toda una estructura que está pechando ahí porque tiene intereses, además. Ahora cuando es uno, es más complicado. José Luis, hay dirigentes que están pensando en el 2025 y en la importancia de estas elecciones, y hay dirigentes que están pensando en el 2027. Con lo cual, hay algunos que quieren que gane determinado candidato y hay otros que no sé si van a trabajar tanto. Mirá, yo creo, hermano, que pensar cómo está el país hoy, cómo está el mundo y cómo está el país hoy, al 2027... ¿Pero usted no cree que hay algunos que están pensando mal en el 2027? Pero piense para adentro. Si sale a decirlo, me parece que... Capaz que todos le dicen que sí, después ¿qué va a pasar? ¿Qué saben qué va a pasar? A mí me parece que hay que meterle más pila al presente, hay que asumir la crisis del presente y hay que laburar muchísimo para superar la crisis del presente y para que la mayoría de nuestro pueblo, que hoy no está bien, esté bien. ¿Qué significa políticamente asumir la crisis del presente? Esto de ponerse el mameluco, hermano, y laburar todos los días. Porque esto es, a ver, es desde la charla, es desde el encuentro, es desde las reuniones, es de traer un dirigente que esclarezca determinados puntos. Es no cruzarse de brazos, ¿viste? Es generar esto de la esperanza. ¿Relegar personalismos? No, yo creo que los personalismos con esta crisis se van a acabar. Por eso, relegarlos un poco. Relegarlos, por supuesto. Yo creo que sí, me parece que acá vale lo plural, vale el conjunto. Me parece que hay que acentuar algunos temas doctrinarios que nada tienen que ver, por lo que dijiste de Scioli, fundamentalmente con el gobierno. Fíjate que Scioli va a cerrar los hoteles para turismo escolar y turismo popular en Embalse, Río Tercero y en Chapalmalal. ¿No era peronista, Scioli? Era. Yo veo a Scioli cambiándose de camiseta, la veo a Patricia Bullrich, hoy que lo tiene como principal opositor a Macri. Pero digo, ¿cómo quieren que la gente después pelee por ideología? Bullrich no es serio, hermano. Vos conocés el origen de ella. Pero yo he sido diputado nacional con ella por el peronismo en el 91-95. Después ella jugó con De la Rúa, después se fue de La Rúa, jugó con Macri, después se fue de Macri y ahora juega y ahora se pelea con Macri. Pero José Luis, ¿cómo quiere que la gente juegue por ideología cuando ve que sus propios dirigentes... No, bueno, cuando yo te digo ideología te hablo del justicialismo, los que amamos esta causa, no tenemos que perder de vista ni las 3 banderas, ni las 20 verdades, tenemos que nutrirnos permanentemente para no equivocarnos, para no sentirse imprescindible, para no sentirse... Esto vos decías, Juárez, relegar los personales. Claro. Un acto de generosidad. Porque si no se complica. ¿Vieron? Ahora, la juventud, en líneas generales, no la juventud política, sino la juventud. Sí. ¿Entiende esto, José Luis? Yo creo que no ¿Le importa mucho, esto? No mucho, pero me parece que hay que trabajar para que esto le interese. Porque creo que hay una juventud entusiasta, hay una juventud que quiere comprometerse, hay una juventud que es el futuro en serio. No digo que haya otras que no lo sean. Lo que pasa es que hay que también trabajar ese sector, ¿no? Y trabajarlo mucho. Una última pregunta por mi parte. ¿Qué pasa si hay otros sectores dentro del justicialismo que deciden no relegar sus aspiraciones? Bueno, habrá que conversar. ¿Habrá que ir a elecciones? ¿Irá a elecciones? ¿Está dispuesto a ir a elecciones? Habrá que conversar. Yo creo que hay que abrir las puertas de par en par. Hay que convocar a todos. Hay que escucharlos a todos. Hay que ser capaces de hacer una síntesis que exprese ese pensamiento difuso o ese pensamiento no único que hay, que es bueno que esté. Y hay que hacer una buena síntesis, que además esté acorde con lo nacional. Por eso apuesto muchísimo a que a Santoro le vaya bien en mayo en Capital Federal. Respecto de San Juan, no tienen todo el tiempo del mundo, tienen que definirlo en algún momento. Y tenemos hasta agosto. Bueno, por eso, pasa rápido. En política, en política José Luis, son 10 minutos en política. Uno de mis maestros decía, vos tenés que manejar los tiempos. Y si vos querés que la semana sea un año, hacé que la semana sea un año.
Ahora, si vos querés que la semana sea un día, hacé que la semana sea un día. Hay que manejar los tiempos por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a usted. Vamos al corte y en un ratito seguimos con mucho más de Sobremesa.